Bienvenidas otra vez a Espacio Emprende, segunda temporada, tercer episodio. Aquí estamos con Edward Macavin, mi colega de aventuras. Y bueno, tal como les dijimos al final del segundo episodio, hoy vamos a arrancar, este podcast hablando sobre características versus beneficios. Bien, ¿por qué es tan importante tenerlo tan claro? E incluso vamos a poner algún ejemplo práctico para que lo entiendan y vean que efectivamente pasan las mejores familias y en todos lados, y que en casa de herrero cuchillo de palo. Edward, adelante. ¿Qué tal? Buen día, Julio, ¿cómo están? Buen día, Bien, audiencia. Un fantástico. gusto estar de vuelta en contacto con todos y en esta comunidad que está creciendo. Y bueno, la satisfacción de empezar a aportar un granito de arena, digamos, para todo este tema del emprendedurismo, el desarrollo organizacional, etcétera, etcétera. Así que bueno, nada, con respecto a lo que estabas diciendo, sin duda, el tema características y beneficios son distinciones sumamente importantes que a veces en ventas, digamos, al estar tan enamorados de nuestro propio producto, que lo hablábamos en el primer capítulo, al estar tan enamorados de nuestro propio producto, empezamos a poner foco en la comunicación, en las características de ese producto. Y como le hemos puesto tanto empeño y como le hemos puesto tanta investigación, tanto desarrollo, y sabemos que el producto o el servicio es espectacular, le ponemos, digamos, foco y atención a eso, a las características, y no a los beneficios. ¿Y cuál es la diferencia entre una característica y un beneficio? Digamos, un beneficio es una característica que logra hacer matching con una necesidad del cliente. Digamos, si yo hablo de cosas, bueno, vos lo mencionabas recién, que a veces nos pasa a todos, digamos. A ver, en Mercatos, digamos, tenemos tres planes: el plan Starter, Pro y Premium. Y de repente vos mirás el plan Starter y dice, bueno, Social Network Schedule Planner, un embudo de captación de leads personalizado, un bot conversacional de inteligencia artificial para el embudo. En realidad, a los 2 segundos, el cliente mira esto y, bueno, no entiendo la mitad de lo que estoy leyendo. O sea, ¿cómo me Exacto. traducís esto en beneficios y cómo me traducís esto en resultados para mi organización? No me digas qué es lo que haces, decime qué beneficios representa eso para mí. Y esa es la diferencia entre hablar de características y hablar, digamos, de beneficios. Y como decíamos o dejábamos entrever en la sesión pasada, a veces hasta incluso hablar de demasiadas características es contraproducente. Yo durante muchísimo tiempo creía, cuando hablábamos de qué hacíamos en nuestra consultora, yo imaginaba, digamos, que cuanto más hablaba y cuanto más características yo destacaba, digamos, el cliente en algún minuto iba a hacer clic, ¿no? Y iba a decir, bueno, a ver, sí, describime todo lo que hace, en algún momento, digamos, todo esto que me estás describiendo va a hacer clic con algunas necesidades que yo tengo. Y la realidad es que no es así. Si yo en los primeros 10 segundos al cliente no le llamo la atención, no capto la atención y el interés, la restante media hora no sirve absolutamente nada, para nada. Entonces, y vos decís, bueno, ¿y qué tengo que hablar de los beneficios? Y para hablar de los beneficios, primero tengo que entender cuáles son las necesidades del cliente. Tengo que haber hecho los deberes, me tengo que haber preocupado por indagar. Digamos, antes de una reunión con un cliente, tengo que haber averiguado a qué se dedica, digamos, qué desafíos tiene, qué problemas tienen. Y para eso hoy día, a ver, las redes sociales nos dan una información brutal. Hoy día, hace 40 años atrás, éramos, a ver, privados digamos, en general y públicos por decisión. Ahora es al revés. Ahora somos públicos en general y privados por decisión. Es decir, toda la información nuestra a través de la red social, Instagram, Facebook, LinkedIn, etcétera, etcétera, está disponible. Entonces nosotros podemos averiguar muchísima información sobre las empresas, sobre los ejecutivos con los que vamos a hablar, tratar de imaginarnos qué necesidades tienen esos clientes. Y además preguntarles, en próximas sesiones, próximos capítulos, vamos a estar hablando de herramientas para conocer esas necesidades. Pero es súper importante, digamos, sin irnos de la temática del día de hoy, que le pongamos foco
a cuáles son los beneficios para el cliente. No hablemos de características, porque cuando le hablamos de demasiadas características, es decir, elementos distintivos de nuestro producto o servicio que el cliente no aprecia, digamos, el cliente va a percibir que está pagando por algo que no va a estar usando. Si yo le hablo de un montón de características o elementos distintivos de mi producto o de mi servicio, que el cliente, que no hace matching con una necesidad, la sensación del cliente es, este es un producto espectacular para otro, porque yo Claro, no lo a mí me queda aprecio. grande, o no sé, no puedo con esto, no sé de lo que me está hablando. Sí, o inclusive aunque me dé cuenta, digamos, de qué me están ofreciendo o qué podría, digamos, sacar de todo esto, si yo no lo aprecio, estoy pagando por algo que no uso, es decir, estoy Claro. pagando, digamos, de más. Es decir, esta característica que de alguna manera tiene este producto y este servicio, digamos, debe costar algo, no debe ser gratis. Entonces, esta característica de alguna manera está incluida en el precio que me vas a pasar. Entonces, cuanto más características de un producto, digamos, yo no aprecie, es decir, cuanto más características no se transformen en un beneficio, más distante emocionalmente voy a estar de tomar la decisión de compra, porque esto es para otro, no es para mí. De Entonces, hecho, es importante, pero déjame redondearlo esto, sí, sí, discúlpame, sí. pero nada, digamos, es súper importante entender la diferencia entre característica y beneficio. Beneficio es sí, solo si un cliente lo aprecia. Exacto. De hecho, no, lo que quería comentar es que muchas veces cuando hablamos con clientes que nos piden que les ayudemos a desarrollar un embudo de ventas o quieren hacer una landing page para un producto o un servicio que quieren vender, siempre les explicamos, no, no, porque esto, sí, te explico todas las características del producto y siempre decimos lo mismo, ¿no? Acá lo que tienen que ir son los beneficios, lo que la gente va a leer y va a entender que va a conseguir desde el momento que diga si quiero. ¿No? Pero porque lo va a interpretar de una manera fácil. Si le hablamos de características y de repente no sabe técnicamente de lo que le estás hablando, está fuera. Está completamente fuera. Por eso es tan importante, por ejemplo, en una landing page o en un embudo de conversión, hablar de beneficios, de por qué desde el momento que digas sí quiero, vas a conseguir lo que fuera, pero que son todo beneficios, ¿no? Por eso es tan importante. Y efectivamente, como tú decías al principio, cuando empezamos a desarrollar los planes de Mercatos, evidentemente Mercatos es una plataforma que está apalancada sobre High Level, ¿no? Y tiene, hoy por hoy es seguramente la plataforma de marketing integral más completa que puede haber en el mercado y que crece todos los días. Y es muy difícil poder, digamos, describir o enumerar en una columna todo lo que puede hacer Mercatos, ¿no? Es muy complicado, pero tampoco le podés poner un cuento de beneficio porque tenés que ponerle bisagras a la página, ¿no? Porque, claro, son tan enormes la cantidad de cosas que puedes hacer que al final lo que necesitas es, a ver, ¿qué necesidad tiene el cliente? ¿Y qué voy a cubrir con este plan? Porque claro, yo tengo, por ejemplo, como tú decías, tres planes, ¿no? Perfecto, con el plan Starter, ¿qué busco cubrir? ¿A qué cliente estoy atendiendo? Porque el plan Starter, evidentemente, es más recortado que el Premium, ¿no? Entonces, perfecto. En ese plan Starter tengo a cosas que tendré, por supuesto, en el Premium, pero que van a cubrir una necesidad específica y que en este caso, por ejemplo, es quiero dar el primer paso, por eso se llama starter, ¿no? Me quiero meter en este mundo, si me la complicas demasiado me queda grande y no voy a poder con ello. Tiene que ser una cosa donde yo vea una ventaja muy rápido, que me cueste muy poquito y que digamos que pase de 0 a 100 en 2 segundos. O sea, que yo vea un beneficio desde el momento que entré. Entré aquí, entré a Mercatos y al ratito ya estoy viendo cosas, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde realmente si de repente le pones yo qué sé, un premium a una persona que no tiene ni idea, es que es un poco lo que dices tú. Esto tiene un montón de cosas por las que estoy pagando y no estoy utilizando. Y si bien es súper potente, la sensación es que me está saliendo carísimo, porque no lo estoy usando. Exacto. Sí, así es. Es decir, es importantísimo que cuando comuniquemos, cuando demos a conocer, digamos, lo que nosotros hacemos, productos o servicios, le pongamos foco en transmitir aquello que entendemos nosotros que son los beneficios para mi público objetivo.
y entender quién es mi público objetivo, quién es y quién no es mi público objetivo. A veces cometemos el error de tratar de hablarle a todo el mundo y en realidad mi público objetivo es tal o cual. Bueno, tratemos de dirigirnos específicamente a ese público tal o cual con esos beneficios. Yo puedo hablar, por ejemplo, de que un chatbot inteligente tiene determinadas características, la posibilidad de hablar sobre determinados temas, de que podemos formarlo y cargarle tal o cual información, etcétera, etcétera. Ahora, todo eso son características que tiene un chatbot Claro, inteligente como los que hace Mercatos, digamos, o podemos hacer con Mercatos. Ahora, distinto es decirle, mire, mientras que todas las empresas cierran a las 6 de la tarde, la suya va a seguir funcionando con un agente virtual, digamos que va a estar funcionando 7 días a la semana, 24 horas, atendiendo a todas las solicitudes, atendiendo a todos los clientes y no dejando pasar ninguna oportunidad comercial. Es decir, con un chatbot inteligente o el chatbot que nosotros podemos llevarle a desarrollar, usted lo que va a tener es un asistente virtual que va a estar atendiendo a sus clientes 365 días del año, las 24 horas del día, captando todas esas oportunidades que en otras circunstancias las estaría perdiendo. Es la exacto. diferencia entre hablar de características y de beneficios. Bueno, de hecho, ya vamos a aprovechar y pasamos una pequeña publicidad, pero justamente por eso en Mercatos hablamos de que lo que ofrecemos es un empleado de IA, ¿no? En realidad es más que un chatbot, porque en realidad el propio empleado de IA podrá hacer muchísimas cosas más que un chatbot normal y corriente que podemos ver en el mercado, ¿no? Entonces, al final, que es uno de los grandes, digamos, beneficios también y características de decir, pa, efectivamente va a trabajar 24/7, porque me va a pasar llamadas si hace falta, me va a tomar pedidos, me va a grabar, me va a pasar transcripciones, me va a agendar citas, aunque eso por supuesto lo puede hacer un chatbot normal, pero hace muchísimas, muchísimas cosas más. Pero bueno, para no desenfocarnos mucho y volver a lo nuestro, eh, características y beneficios, Edward, para redondear un poco la idea. ¿Y cuáles son los deberes que yo, emprendedor, que estoy comenzando y estoy desarrollando mi producto, debería hacer para saber identificar cuáles son las características y cuáles son los beneficios y de esa manera tenerlo bien clarito para cuando me plantee mi estrategia de venta, mi estrategia comercial y vea cómo lo desarrollo? Una cosa que yo hago frecuentemente, pero simplemente comparto, digamos, un poco la experiencia que yo he tenido, es yo pongo en una planilla, digamos, puede ser una planillita en Excel, en donde pongo 3 columnas, ¿sí? Por un lado, las características, es decir, qué es lo que hace el producto o el servicio que yo presto. Todas aquellas cosas que yo hago. El vehículo, digamos, tiene un rendimiento tal o cual, una velocidad tal o cual de crucero, tiene un torque de tanto, y voy analizando cada una de las características que tiene ese producto. Las ventajas, de alguna manera, es aquello que yo hago diferente del resto, cómo me distingo. Y la última columna son los beneficios. Y yo lo que hago es, pienso siempre en esa característica, cómo esa característica contribuye a mejorarle la calidad de vida de mi cliente. Digamos, la Bien. forma como esa característica contribuye a mejorar la calidad de vida de mi cliente es el beneficio. Entonces, mi sugerencia es 3 columnas. Si quieren simplificarlo, 2 columnas. En la primera columna, las características. En la segunda columna, cómo traduzco esa característica en un beneficio, en algo que el cliente aprecia. Y si tú tuvieras que poner, por ejemplo, por ejemplo, en un cuadro comparativo, eh, digamos, vamos a poner ejemplo de vehículos que estás diciendo. Tengo dos vehículos, ¿no? O sea que son dos modelos diferentes del mismo vehículo, ¿no? ¿Tú crees Ujú. que, por ejemplo, es mejor a la hora, por ejemplo, de ofrecer esto que la gente ponga los beneficios o tiene que poner los beneficios y las características? A ver, lo que ocurre muchas veces es que, a ver, yo al no conocer a mi visitante en la web, digamos, muchas veces, mm, digamos, pierdo información, digamos, que no me permite mostrar la característica como beneficios. Es decir, em, históricamente, hoy día a través de la inteligencia artificial y a través de instrumentos como Mercatos, entre otros,
digamos, podemos llegar a conocer a nuestro cliente un poco más, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si es un visitante común y silvestre, mostrarle una camioneta que tiene 3 filas de asientos, si yo no sé las características de la familia, digamos, es simplemente mostrarle algo que puede o no resultarle beneficioso. Ahora, si yo cuando la persona ingresa a mi sitio web ya sé que tiene una familia de, digamos, 4 chicos, es una familia de 6 personas, entonces ya sé que el mostrarle una camioneta o un auto con 3 filas de asientos va a representar un beneficio. Entonces, Claro, conociendo a mi cliente un poco más, yo logro adaptar mi propuesta a eso que esa persona probablemente esté necesitando. Cuanto más personalizada sea la relación, digamos, más chance tengo de lograr mostrar beneficios. Pero de vuelta, si yo no logro que una persona que ingresa a mi sitio web se identifique o yo no logro identificar a esa persona, es difícil transformar, digamos, en beneficios tangibles para esa persona. De todas maneras, hay ciertas cosas que, digamos, que son universales. Que un auto tenga digamos, a ver, una velocidad de arranque de 0 a 100, digamos, en 3 segundos, ¿tá? Es una característica. Ahora, es un beneficio, digamos, diferente para de repente un chico joven, soltero de 25 años, que una persona que tiene 40 años, está casado y tiene 4 hijos. Parecería a priori que el auto acelere de 0 a 100 en 3 segundos para una persona que tiene, digamos, 4 hijos, su señora está embarazada, parecería no ser un beneficio, digamos. Sin embargo, si yo lo que le muestro es que el auto con esa capacidad de reacción en el mercado, digamos, en la calle, le va a permitir evitar accidentes, le va a permitir reaccionar rápidamente, le va a permitir poder, digamos, evitar un accidente, deja de ser una característica para ser un beneficio. Para alguien puede ser, digamos, la adrenalina de sentir la velocidad. Para claro, otro puede claro. ser la seguridad de su familia. La característica es la misma, de 0 a 100 en 3 segundos. Digamos, el beneficio es diferente para cada uno. Tengo que conocer, digamos, a mi cliente para entender qué necesidades tiene y presentar esa característica en función de esas necesidades. Eso que estás comentando me hace acordar mucho, para cerrar un poco el círculo. Hace tiempo aquí en el canal hicimos una entrevista donde hablábamos justamente, bueno, hablábamos de email marketing, ¿no? Y hablábamos de lo importante que es en el email marketing mandar contenido relevante. O sea, si tú tienes una familia de 7 personas, no me mandes un fitito, porque evidentemente no vamos a caber todos ahí. Mándame un coche de 7 asientos, mándame algo más personalizado, mándame algo que yo esté esperando o que yo pueda necesitar, ¿no? Porque por eso lo importante de cuando hablamos del lead nurturing, de que yo, no, el lead nurturing no solamente es nutrir al cliente y fidelizarlo, es que yo tenga también cada vez más información de ese lead para saber que tiene 7, o sea, una familia de 6 personas, para saber que no tiene 25 años y tiene 40 y pico, para saber las características que sean que a mí me ayudarán a decidir si voy a ofrecerle esto, esto o esto. O incluso, aunque le esté ofreciendo lo mismo, no será lo mismo que se le ofrezca, por ejemplo, a un hombre que a una mujer. Hay muchas estrategias que hablan de cómo me voy a dirigir, el copywriting que le voy a hacer a una mujer y que le voy a hacer a un hombre no necesariamente es el mismo, aunque eso ahora está muy discutido, pero al fin y al cabo son políticas digamos, y parámetros que cada uno luego decide si establece o no establece, ¿no? Pero cuanto más relevante es toda esa información que yo tengo en mi base de datos sobre mis contactos, más me ayudará a mí a enviar contenido más afín a lo que esa persona pueda estar buscando o que me ayude a generar esa necesidad de forma más rápida. A ver, el conocer a tu cliente te va a permitir hablar de beneficios más que de características. El que Correcto. alguien, como tú decías, el que yo pueda haber ingresado al sitio web de una agencia de viajes y eventualmente haber dejado datos porque me interesaba indagar acerca de un viaje a la montaña, ¿no? Y yo dejé mis datos y qué sé yo, y esta gente, después que capturó mis datos, me subió
a la base de datos de ellos y me mandan una newsletter mensual. Y me mandan destinos turísticos fantásticos, culturales, qué sé yo, playa, y un montón de ofrecimientos fantásticos, pero de cada 10 que me mandan, uno tiene que ver con la montaña. Y Mm, el resto tiene que ver con cosas maravillosas, pero que no me interesan. Entonces, correcto. hoy día, digamos, tenemos instrumentos a nuestra disposición para lograr entender las necesidades de nuestros clientes y poder, digamos, hacer una propuesta de valor adaptada a ellos. Yo puedo mandar la misma newsletter, pero en vez de estar siendo 90% de información no montaña, focalizo, digamos, esa newsletter en 90% montaña y 10% el resto. Pero entonces yo tengo que Correcto. tener una plataforma en donde yo pueda, de alguna manera, identificar y que esa base de datos, digamos, identifique que Julio Roldós, digamos, cuando hizo su última consulta, la hizo relacionado con un viaje cultural. Entonces, si la agencia de viajes sabe que Julio hizo una consulta sobre esto, toda la comunicación que le voy a mandar a Julio va a tener que ver con esto y no con temas que no le interesan. Entonces, Exacto. hoy la personalización es clave. Hoy no tenemos tiempo. Hoy no. A ver, si no me llama la atención algo en los primeros 2, 3 segundos, Afuera, olvídate. Afuera, no tengo afuera. tiempo para perder. Digamos, lo vemos todos hoy, digamos, Instagram, TikTok, Todos, todos. televisión, todo. O sea, hoy El hago zapping dedito va muy permanentemente rápido. Sí, eh, sí. y cada vez más. Entonces yo tengo 2, 3 segundos para captar la atención de alguien y para eso yo tengo que entender a ese alguien y tengo que conocer, digamos, sus necesidades y, Exactamente. boom, captar la atención y generar toda una serie de acciones posteriores adaptadas a mostrarle los beneficios de mi producto, de mi servicio, y no de vuelta, y no características. Perfecto. Pues vamos a hacer una cosa. Para la próxima, si te parece, vamos a empezar a hablar un poco sobre, un poco continuar un poco con este tema porque me parece que es súper interesante y deberíamos, si podemos, darle una continuidad a este asunto y después ir pasando a otra cosa, pero sigamos hablando sobre lo importante que es la relevancia y la personalización en la comunicación con los clientes, por ejemplo. ¿Te parece bien? Ujú. Me parece buenísimo. Vale, pues entonces hacemos así, porque además, primero que nada, si alguien quiere mandarme un email y quiere saber de alguna cosa cultural, como dije Edward, viaje cultural para mí, vida e historia del chivito canadiense. No hay ningún problema, yo voy a darle a todos los botones que sí e intentaré participar, ¿vale? Pero importante, a los que han estado escuchando todo lo que hemos estado comentando aquí y les interese Mercatos, aquí abajo tienen un link para que puedan hacer una prueba de Mercatos sin ningún problema. Nos pueden contactar y vamos a estar encantados de poder asistirles para que puedan probar esa plataforma. Y a los demás que tienen cualquier duda, estamos a completa disposición, Edward o yo, para lo que haga falta. Y sin mucho más, Edward, no sé si te parece que tenemos alguna cosa más así en el tinterito, pero si no, nos despedimos para que no se nos extienda tampoco demasiado. Y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos, gente. Un placer como siempre. Y el mensaje final, gente, no le pongamos énfasis a las características que nadie aprecia. Pongámosle foco a los beneficios. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Perfecto. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.